noche. Y yo quiero platicar con usted, hoy sí quiero de verdad platicar con usted. Fíjese que estaba haciendo memoria hace unos días. Me regalaron una prédica que creo que fue de las primeras que se grabaron hace tiempo atrás. Y entonces quiero tal vez recordar algunas cosas, pero también esto está relacionado con algo que ha venido dando vueltas en mi mente durante estos días, y quiero que me acompañe por favor a Juan capítulo número 3. Juan capítulo 3, yo sé que es un versículo que la mayoría conocemos. Juan capítulo 3, donde el Señor tiene una conversación con Nicodemo. Tal vez lo he mencionado muchas veces, y si no muchas veces, varias veces, pero quiero llevarlo al pasaje, capítulo 3 y verso número 5. Desde el 4 si quieren, para que o desde el 3, ¿verdad? Para tener un contexto. Dice la palabra del Señor, cuando lo tenga me dice amén y lo leemos juntos. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando habla de no nacer de nuevo, se está refiriendo a ser engendrado nuevamente, ¿sí? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y póngale por favor atención a esa palabra, ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, fíjense, hermano, de que este pensamiento ha estado en mi mente, y especialmente o específicamente cuando el Señor le dice a Nicodemo, respondió Jesús, y le dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces fíjense que ese pensamiento, sino que ese verso ha estado en mi pensamiento durante estos días, y de pronto yo puse esa prédica que yo mismo di hace algún tiempo atrás. Y entonces yo decía, Señor, pero ¿qué relación tiene esto que yo estoy escuchando con lo que tú estás poniendo en mi corazón? Y entonces lo he tenido en mente y decía, Dios, Señor, pero ¿cómo? ¿Cuál es la relación que esto tiene? Y entonces, revisando un poquito algunas cosas, y yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Nehemías, en el capítulo número 3 también. Y verso número 15. Fíjese que hay algo interesante, y es que hemos estado hablando, hermano amado, acerca de la restauración de las cosas. Hemos estado hablando de cómo es que Nehemías capítulo 3 verso 15 dice la palabra del Señor que nosotros estamos en el tiempo donde convergen, donde llegan a un punto, hermano. Los tiempos como los tiempos de Elías, los tiempos como los tiempos de Noé, y los tiempos como los tiempos de Lot. Es decir, esos tres panoramas, esos tres escenarios son los que nos indican a nosotros que estamos en el punto de convergencia. Y ese punto de convergencia nos está llevando a nosotros a entender que el Señor Jesucristo está cercano.
que la venida del Señor Jesucristo por su esposa, óigame bien, por su esposa, no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy hablando de la venida de Él en secreto, es decir, de su parucía para poder tomar a la que es su esposa y llevársela en secreto. Entonces, esos tres escenarios o esos tres panoramas que nosotros vemos tienen algo en común, y cada uno es la restauración. Y fíjese que cuando nosotros vamos, hermano, a investigar la palabra del Señor, dice que cuando todas las cosas sean restauradas, entonces el Señor va a descender para llevar a la tierra. Y entonces vienen, dice, tiempos de refrigerio. Pero cuando hablamos de no es que todas las cosas vayan a ser restauradas, sino imagínense cuándo se podría restaurar todas las cosas. Eso es, digamos, utópico. Si no me entiende qué es la palabra utópico, es como, no quiero decir imposible, porque obviamente el Señor va a rehacer todas las cosas, las va a restaurar, pero me lleva el pensamiento al hecho de que estamos en el punto de convergencia donde los días de Elías, los días de Noé y los días de Lot, en esos tres hay restauración, y nosotros estamos en ese tiempo de restauración de todas las cosas. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, todas las cosas se quieren renovar, todas las cosas se quieren restaurar, aunque no todas las cosas están siendo restauradas. Pero nosotros sí estamos en el punto donde todas las cosas de nuestra vida están siendo restauradas por la palabra. Aleluya. Ahora, recuérdese usted que nosotros, hermano, estamos en ese proceso de restauración. No es que todas las cosas ya estén restauradas, sino que estamos en ese proceso de restauración. Ahora, cuando se da el proceso de restauración, entonces, hermano, nosotros nos damos cuenta que se empieza a hacer una fortaleza, un vallado alrededor nuestro. Cuando se empieza a hacer un vallado, hemos hablado de esto en algunas ocasiones, el nombre del Señor Jesucristo es lo que nosotros estamos levantando a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice que torre fuerte. ¿Qué es una torre fuerte? Es un lugar cercado, es decir, nosotros las conocemos, ¿verdad? Una torre es una estructura así, alta, ¿verdad? Bien fortificada, o que representa un fuerte, ¿verdad? Regularmente los fuertes, tanto en la antigüedad como no hace mucho tiempo, hermanos, son pilares, ¿verdad? Hay pilares que detienen todo el resto del lugar, de la fortaleza. Y esos pilares que están, se representan la gran mayoría en 4, 5, 6, ¿verdad? O muchos otros más, son torres. Y así es entonces el nombre del Señor alrededor de nosotros. Se vuelve una torre, es una fortaleza, dicen en otras versiones, alrededor nuestro. Pero eso también está íntimamente relacionado con lo que la Biblia dice que es la fe para nosotros. La fe es el escudo que nos cubre, porque cuando se refiere a ese escudo, usted puede ir a investigarlo, se va a dar cuenta que la fe es un escudo, pero no habla de un escudo como el que nosotros le vemos, por ejemplo, al Capitán América, ¿verdad? Así redondito y chiquitito. No, está, hermano, relacionado con un escudo que da vuelta completamente. Es decir, es cerrado. A eso se refiere. Entonces se está hablando de un fuerte, de una fortaleza que se restaura en nuestra vida. Eso es lo que, porque la palabra, la fe, hermano, nos fortalece. La fe a nosotros nos restaura, la fe a nosotros nos anima. La fe en nosotros lo que causa, hermano, es la construcción de la mente de Cristo en nosotros, y por tanto entonces su nombre que está siendo sellado en nuestra mente. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Amén, amén. Ok, entonces, ya ahorita tal vez lo voy a sacar de este pequeño embrollo en que lo metí. Y entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y en ese aspecto
de restauración, juntamente con lo que el Señor le estaba hablando a Nicodemo, porque el Señor le estaba hablando a Nicodemo de restauración también. Porque restaurar, hermano, es volver a levantar. El restaurar es poner otra vez en su estado original algo. Eso es lo que significa la palabra restaurar o restauración. Entonces lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo es: tú, para poder estar en tu estado natural, es decir, nosotros, dice la Biblia, que salimos de la casa del Padre, ¿verdad que sí? Entonces, pero dígame amén, no lo ha leído o no lo sabía. ¿Cuántos sabían que salimos de la casa del Padre? Bueno, no todos. Entonces yo quiero decirle que nosotros salimos de la casa del Padre, es decir, nuestro origen primario fue el cielo. Porque la Biblia dice que Él es Padre de espíritus. Dios es Padre de espíritus. Y yo le he dicho muchas veces a usted que usted no es un cuerpo que tiene alma y espíritu. Usted es un espíritu que tiene un alma y que lo contiene dentro de un cuerpo, que es muy diferente. Entonces lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es necesario que vuelvas al estado natural, al estado original. ¿Cómo se devuelve entonces uno? Y esa fue la pregunta que él le dijo. ¿Cómo vuelvo al estado original? ¿Cómo vuelvo a mi estado natural? Pero él se estaba refiriendo al estado natural que él veía, su cuerpo. Porque él no se había fijado que el Señor le estaba hablando del estado original del espíritu. Aleluya. Porque el Señor empezó de adentro hacia afuera. Pero él solo se miraba de afuera hacia adentro. Y decía, ¿cómo voy a regresar? ¿Cómo puede un hombre a mi edad volver otra vez al vientre de su madre? El Señor no le estaba hablando de eso. Le estaba hablando, hermano, de la naturaleza que tenía viniendo del cielo. Él le dijo, lo que necesitas es restaurarte, reiniciarte. Eso es lo que necesitas. Entonces, ¿cómo le hago para eso? Naciendo de nuevo. ¿Cómo se nace entonces de nuevo? Restaurando. Ese nacimiento es una restauración. Pero ¿cómo soy restaurado? ¿O cómo soy levantado una vez más? Reengendrándose o engendrándose nuevamente. Cuando nosotros hablamos de engendramiento es cuando la palabra viene a nuestras vidas, porque la palabra nos engendra de adentro hacia afuera. Es decir, del espíritu hacia el cuerpo. Eso es lo que estamos esperando. La última parte, y lo hablamos hace unos días, la última parte de nuestra restauración es este cuerpo. ¿Verdad que sí? Pero entonces, por lo tanto, por dentro nosotros estamos siendo trabajados ahorita. Entonces, la parte primaria de la restauración empieza por el espíritu. Nadie puede llegar al Señor si no es atraído su espíritu al Padre de los espíritus. ¿Sí me lo voy a entender? ¿O no? Entonces, usted y yo empezamos nuestra restauración porque fuimos atraídos como espíritus al Padre de los espíritus. Y entonces ahí empieza nuestra restauración. Ahora, ¿por qué lo quiero llevar aquí a Nehemías? Porque esta parte aquí habían, si usted puede leer el contexto de Nehemías y se va a dar cuenta de lo que está hablando Nehemías. Es de la restauración, diga conmigo restauración. De la restauración de las murallas o de los muros de Jerusalén que habían sido quemados. Es decir, que los había destruido. Entonces, miren lo interesante de esto. Los muros habían sido quemados. Ese es el contexto de la palabra. Ahora, lo tremendo es que estos muros tenían que ser restaurados. Y entonces Nehemías viene, y usted sabe la historia, y si no, léala, ahí está. Y entonces convoca al pueblo de Jerusalén y les habla a las cabezas, a las casas paternas,
Es decir, les habla a los primarios, a lo primero. ¿Dónde dice cómo nosotros nos damos cuenta de la restauración si estamos en los tiempos de Elías? Cuando los corazones de los padres se vuelven a los hijos y el de los hijos a los padres. Entonces Nehemías llegó y le habló primeramente a los padres para poder restaurar todo la fortaleza de Jerusalén. Entonces es lo mismo que el Señor Jesús estaba hablándole a Nicodemo. Tú vas a tener una fortaleza cuando empieces desde lo primario, que es el Espíritu. Entonces viene en Nehemías y les habla a las casas paternas, a los principales de las casas paternas: vuelvan su corazón a sus hijos. ¿Por qué? Porque las murallas de Jerusalén, hermano, iban a ser un fuerte para que sus generaciones estuvieran protegidas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mire, el Señor lo que quiere es, y fíjese que es lo mismo que el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, para que tus generaciones puedan entender, porque él era un letrado, era un sabio de la ley, era un docto de la ley. Pero ¿cómo sus generaciones iban a ser restauradas si lo único que tenían era la misma religiosidad que él tenía? Si él tenía hijos, déjeme pensarlo, ¿verdad? No dice la Biblia que los tenía, pero si él en algún momento iba a tener hijos o tuvo hijos, hermano, ¿qué le podía transmitir a sus hijos? Solo lo que él sabía, pero lo único que él sabía era algo religioso. Tenía solamente una ley en él muerta, es decir, tenía un logos, pero estaba muerto, porque no sabía que la restauración se daba desde lo interior, de lo primario, que es el Espíritu inmundo. Entonces viene Nehemías y le habla, y fíjese que le estoy hablando de uno y de otro, ¿verdad? Lo estoy llevando de un lado a otro, pero quiero que me entienda esto. Quiero que me entienda que nosotros estamos, hermano, en el tiempo de restauración, en el que todas las cosas se están restaurando, porque todas las cosas, por ejemplo, parte de todas las cosas son las puertas en nuestras vidas. Las puertas propician seguridad, ¿verdad que sí? En aquel entonces yo puse el ejemplo de que obviamente, por ejemplo, usted no va a un baño que no tenga puertas, ¿verdad que no? Yo le aseguro que usted no entra a un baño que no tenga puertas, porque se siente una situación bastante incómoda e insegura. Yo le aseguro que usted tampoco se va a vivir a una casa que no tenga puertas. Es más, la gente muchas veces busca, por ejemplo, y aunque usted, yo sé que usted sí lo cree, pero digamos, usted va a un lugar de apartamentos donde hay portones y da la sensación de seguridad, aunque todo el mundo entre, pero da la sensación de seguridad. Es decir, las puertas en sí no solamente dan la sensación, sino que dan seguridad, por supuesto. Pero así es como nosotros debemos de entender la restauración. Porque la restauración lo que nos da a nosotros es la certeza, la seguridad de que entonces vamos a llegar al momento en que el Señor haga el último de los pasos de la restauración en el cambio de este cuerpo, de esta naturaleza. Cuando lo que es corruptible se vista de incorruptibilidad, dice la palabra. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Todavía no. Bueno, continuemos mejor, porque a lo mejor falta algo más que decirle para que usted me termine de comprender. Entonces, Nehemías habla y empieza a hablar. Nehemías habla y empieza a hablar, ¿no? Las dos, que valga la redundancia, dijo.
Nehemías habla y empieza